Bienvenidos al primero de los vídeos de repaso del temario de Historia de España de segundo de bachillerato. En esta serie de vídeos vamos a avanzar de puntillas sobre los contenidos de esta asignatura, dando una visión global que permita repasar lo ya estudiado, para afianzarlo. El objetivo no es profundizar, ni analizar pormenorizadamente cada etapa y cada acontecimiento, sino facilitar esa visión de conjunto que permita situar los contenidos ya estudiados en un contexto determinado y poder enlazarlos con las causas previas y las consecuencias posteriores. Comenzamos en el inicio del temario, en la prehistoria de la península ibérica, y en este vídeo vamos a avanzar hasta la Edad Antigua, e iniciaremos la Edad Media desde el punto de vista visigodo. Es un periodo muy extenso, pero que en el temario de la asignatura tiene un hueco pequeño, y por lo tanto hablaremos de forma muy general. Comenzamos. El primer bloque de epígrafes se denomina Raíces históricas, y consta de 9 apartados. El primero de estos se titula Prehistoria y protohistoria de la península ibérica, y lo vamos a iniciar con el concepto de prehistoria. Es la etapa previa a la historia, como su propio nombre indica, que convencionalmente situamos a partir de la aparición de la escritura. Por tanto, este apartado es el periodo histórico peninsular que va desde la aparición del ser humano hasta la aparición de los primeros documentos escritos. Evidentemente es una periodización que no coincide con otros lugares, ya que no todos se desarrollan al mismo tiempo. Para eso utilizamos el concepto de protohistoria, que es el periodo de transición en el que algunos pueblos ya han desarrollado la escritura y entran en contacto con otros que aún no la tienen. Nosotros vamos a fijar el fin de la protohistoria peninsular con la llegada de los romanos. La prehistoria comienza con el periodo paleolítico, que vamos a situar en la península entre el 1.200.000 y el 5.000 a.C. Es una periodización que variará según las fuentes que consultemos, pues es muy complicado fijar sus fechas con precisión. Las sociedades paleolíticas vivían de la caza, la pesca y la recolección, siendo grupos nómadas con una economía depredadora y carroñera. Habitaban cobijos provisionales, ya fueran cabañas, abrigos o cuevas, según las condiciones climáticas. Diferenciamos 3 etapas. Primera, Paleolítico inferior, entre el 1.200.000 y el 100.000 a.C., cuando aparecen los primeros seres del género Homo en la península. Son el antecesor y el heidelbergensis, que han aparecido principalmente en el yacimiento de Atapuerca en Burgos. Otros yacimientos importantes son los de Torralba y Ambrona en Soria y el de Puente Pino en Toledo. Segunda, el Paleolítico medio, entre el 100.000 y el 35.000 a.C., cuando encontramos al Homo neanderthalensis, que ya practicaba ritos funerarios. Los útiles líticos son más elaborados. Los yacimientos principales son los de Cova Negra en Valencia, Banyoles en Girona y El Sidrón en Asturias. Tercera etapa, Paleolítico superior, entre el 40.000 y el 5.000 a.C., etapa en la que destaca el Homo sapiens, que llega a convivir con el neanderthalensis. Su tecnología mejora incorporando otros materiales y nuevas técnicas de elaboración. La siguiente etapa dentro de la prehistoria es el Neolítico, que surge en la península ibérica a principios del quinto milenio a.C. Es la etapa en la que aparece la agricultura y la ganadería, uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Esto provocó a su vez la aparición de nuevas actividades productivas e impulsó el sedentarismo. El Neolítico peninsular se divide en 2 etapas. Primera, Neolítico inicial, entre el 5.000 y el 3.500 a.C., donde los asentamientos se localizan principalmente en la zona mediterránea. Son la Cova del Or en Alicante, Nerja en Málaga. Es la época de la cerámica cardial. Y segunda, Neolítico pleno, entre el 3.500 y el 2.500 a.C. Encontramos los principales asentamientos en el sureste, con la cultura de Almería, y en Cataluña, con la cultura de los sepulcros de fosa. El desarrollo de los ritos funerarios nos lleva a la aparición en esta época del megalitismo, con el predominio de 3 tipos de construcciones: el dolmen, el sepulcro de corredor y el tolos. Con el comienzo de los trabajos en metal se inicia la siguiente etapa, la Edad de los Metales, que nos llevará ya a la protohistoria. La dividimos en 3, según el material predominante. Primera, Edad del Cobre, entre el 3000 y el 1700 a.C., donde destaca la cultura de los millares en Almería y la del vaso campaniforme. Segunda, Edad del Bronce, entre el 1700 y el 1000 a.C., donde destaca la cultura del Argar en Almería, la de los campos de urnas en la zona mediterránea y la megalítica talayótica de las Baleares. Y tercera, la Edad del Hierro, entre el 1000 y la conquista romana,
en la que llegan los primeros colonizadores, fenicios, griegos y cartagineses. Durante esta etapa prehistórica aparecen las primeras manifestaciones artísticas en la península ibérica. Las primeras son las de la zona cantábrica en el Paleolítico Superior, por lo que se le conoce como arte rupestre cantábrico. Destacan las pinturas de Altamira y el Castillo en Cantabria y las de Tito Bustillo en Asturias. Son pinturas naturalistas y polícromas que representan animales y estampados de manos. Entre finales del Paleolítico e inicios del Neolítico se desarrolló el arte rupestre levantino en la zona mediterránea. Es un arte figurativo, casi esquemático, y de carácter monocromático. Destacan las de Valtorta en Castellón y las del Cogul en Lleida. Durante el primer milenio se formaron en la península culturas distintas que se pueden agrupar en dos: la cultura celta y la cultura íbera, a la que hay que añadir una tercera, la celtíbera, por sus características especiales. Los íberos se asentaron en el sur peninsular y en la costa mediterránea, y eran multitud de pueblos que no formaban una unidad política, pero tenían rasgos culturales y económicos comunes. Era una sociedad tribal, agrícola y ganadera, con poblados amurallados y gran contacto con pueblos orientales, de los que adoptaron muchas costumbres. Desarrollaron una escritura aún no descifrada, una religión influida por griegos y púnicos, y un arte en el que destacan la dama de Elche, la dama de Baza y la bicha de Balazote. Los celtas eran de origen indoeuropeo y ocupaban la meseta norte y el noroeste peninsular. Su asentamiento más representativo fueron los castros, y se dedicaron principalmente a la ganadería. Los romanos los presentaron como un pueblo belicoso que no conocía la escritura. Los celtíberos presentan elementos de las dos culturas, aunque predomina el elemento celta. Eran extraordinarios guerreros que fueron incorporados como mercenarios a los ejércitos romanos y cartagineses. Coincidiendo con el desarrollo de estos pueblos prerromanos, peninsulares, tenemos documentada la llegada a la península ibérica de pueblos colonizadores del Mediterráneo oriental. Por ejemplo, los fenicios, que llegaron hacia el siglo IX a.C. y fundaron colonias como Gadir. Se extendieron por el sur peninsular. También los griegos, hacia el siglo VIII a.C., fundando enclaves como Emporion o Rode en la costa norte mediterránea. Y los cartagineses, en el siglo VI a.C. tras el colapso de los fenicios. Su expansión se convirtió en militar tras el siglo III a.C. y fundaron ciudades como Ebusus y Kart-Hadash. Para finalizar este primer apartado hay que hablar de la cultura tartésica, que alcanzó su apogeo entre los siglos VIII y VI a.C. Se extendieron por Andalucía occidental, la Baja Extremadura y la Meseta Sur, y nos dejaron restos arqueológicos como los de Cancho Roano en Badajoz, el Carambolo en Sevilla y La Joya en Huelva. Era un centro internacional de comercio en contacto con los colonizadores externos. Su decadencia vino tras el siglo VI a.C. Entre los años 218 y 19 a.C. hablamos del proceso de conquista y dominio de la península ibérica por parte de la civilización romana. Este proceso comenzó con la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica frente a Cartago, que se desarrolló en gran parte en territorio peninsular. Tras la guerra, los romanos dominaban la costa mediterránea, el valle del Guadalquivir y el valle del Ebro, y comenzaron su expansión hacia el interior, donde Roma encontró una fuerte oposición, con la toma de Numancia como ejemplo. La tercera y última fase de conquista se extendió entre los años 29 y 19 a.C., donde Augusto se enfrentó a los pueblos astures, cántabros y vascones, fundando campamentos como Astúrica Augusta y Legio, para controlar el territorio. Los romanos utilizaron la división administrativa para controlar mejor el territorio, con dos tipos de provincias, senatoriales e imperiales. En el siglo II a.C., la península estaba dividida en Hispania Citerior e Hispania Ulterior. En el 27 a.C. se dividió en Bética, Lusitania y Tarraconense. Y en los siglos III y IV después de Cristo se dividió en Galaecia, Cartaginense, Tarraconense, Lusitania, Bética y Baleárica, agrupadas en una diócesis de Hispania, en la que también estaba incluida la Mauritania Tingitana, lo que hoy es el norte de Marruecos. Una vez tratada la conquista, debemos hablar del proceso de romanización, que es el proceso por el que se integran los pueblos prerromanos en los modelos económicos, sociales, político-administrativos, culturales y religiosos de Roma, a través de medios como el ejército, la economía o las comunicaciones. Fue un proceso impuesto, apoyado por las élites locales. Hispania entró en las redes económicas y comerciales de Roma y experimentó un gran desarrollo con los beneficios de estar dentro de estas redes y del sistema esclavista.
Fue muy importante para ello el desarrollo de vías de comunicación terrestres y marítimas, el desarrollo urbano y el desarrollo de una fuerte economía monetaria basada en el denario. La agricultura se basaba en la tríada mediterránea, cereal, vid y olivo, y la ganadería ovina, basadas en el regadío y el latifundismo. También destacó la pesca y la elaboración de salazones y de garum. En minería, la península aportó al imperio plata, plomo, cobre, mercurio, estaño y oro. La sociedad quedó definida por la distinción hombre libre-esclavo y por la integración de las élites indígenas. El modelo social era jerárquico. Por encima, el orden senatorial, ciudadanos romanos con grandes latifundios. Luego, el orden ecuestre, procedentes de las élites indígenas. Luego, la plebe, pequeños propietarios agrícolas, artesanos, trabajadores libres. Y por último, los esclavos. Tenían un modelo patriarcal donde, aunque la mujer gozaba de una mayor libertad que en otras culturas antiguas, la mujer estaba subordinada al marido. La romana fue una civilización urbana, donde las ciudades daban servicios muy avanzados para la época, como acueductos, termas, espectáculos teatrales. Como manifestaciones de la romanización podemos señalar la lengua latina, el arte, el derecho romano y la religión. Primero con el Panteón romano y luego con la difusión del cristianismo, convertido en religión oficial por Teodosio. Tras el siglo III después de Cristo, el imperio entró en crisis. Fue una crisis compleja, con multitud de componentes, que provocó la inestabilidad de un imperio demasiado extenso. Los pueblos vecinos aprovecharon para penetrar en los territorios romanos. Ante esta crisis, los emperadores dividieron el imperio en dos, Occidente y Oriente, y pactaron con algunos pueblos germánicos invasores para convertirlos en federados y utilizarlos como ayuda frente a otros invasores. En este contexto, suevos, vándalos y alanos entraron en la península y los romanos acudieron a los visigodos, un pueblo federado, para echarlos. Los visigodos se establecieron después en el sudeste de la Galia, en el reino de Tolosa a comienzos del siglo V. Tras la caída del Imperio de Occidente en el año 476, los francos expulsaron a los visigodos de la Galia y estos se establecieron en la península ibérica, inaugurando el reino visigodo de Toledo. Los visigodos eran una minoría frente a los hispanorromanos, con los que poco a poco experimentaron un proceso de asimilación. Su monarquía era electiva, lo que creó una importante inestabilidad política. Debemos tener en cuenta tres reyes visigodos destacados. Leovigildo, que unificó territorialmente la península, expulsando a los bizantinos y conquistando a los suevos. Su hijo Recaredo, que logró la unificación religiosa convirtiéndose al catolicismo. Y Recesvinto, que logró la unificación jurídica con el fuero juzgo. Los reyes visigodos se ayudaron para gobernar del aula regia y de los concilios. La crisis final del Imperio romano había provocado la ruralización de una sociedad que huía a las villas del campo para protegerse. Los esclavos fueron sustituidos por campesinos libres y siervos atados a la tierra. Era la antesala del sistema feudal, donde la nobleza fue ganando poder progresivamente.